Hoy construiremos un medidor de potencia utilizando el Arduino. Ya hemos visto cómo hacer un medidor de corriente en un tutorial anterior, y también el medidor de capacitancia, el de resistencia y el de inductancia. Tienes todos estos vídeos en la descripción de este vídeo por si quieres saber más cómo medir esas unidades. Muy bien, sabemos que la potencia es voltaje por corriente. Por lo tanto, usando el mismo modelo que en el medidor de corriente, construiremos hoy un medidor de potencia. Quiero que muestre la pantalla el voltaje, la corriente y la potencia al mismo tiempo, igual que este medidor de potencia comercial. Esta sería una herramienta muy útil mientras trabajo en mis proyectos, ya que podría medir la potencia que un componente requiere en todo momento. Entonces, juntemos todos los componentes y vamos a hacer este medidor de potencia. Este video es patrocinado por JLC PCB. En las últimas semanas han bajado sus precios. De 15 a 20% más bajo en la plantilla para SMD, un 25% en la PCB multicapa y de 5 a 20% en PCBs por lotes. Cosa interesante, puedes pedir placas con grosor de 2 mm hasta 0.4 mm. He pedido 10 de mis placas de 0.6 mm de grosor por tan solo $2 y el acabado es perfecto y muy profesional. Así que sube tus Gerbers y analiza las nuevas ofertas en jlcpcb.com para precios muy bajos. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Muy bien, compré este medidor de potencia en eBay y como puedes ver, una vez conectado a un USB y luego a un dispositivo, muestra la potencia que recibe ese dispositivo. Pero construyamos nuestro medidor de potencia casero. Entonces, para nuestro proyecto lo primero que hay que hacer es medir la corriente. Usaré el Arduino Nano para este proyecto. Pero el Arduino no puede medir directamente corriente, solo puede medir voltaje con el ADC. Pero sabemos que la corriente es la tensión dividida por la resistencia. Así que, para eso, imaginemos esta configuración. Esta sería nuestra carga sobre la cual queremos medir la corriente. Digamos que es una bombilla. Ahora, en serie con esta carga, añadimos una resistencia cuyo valor conocemos. Ese es un paso muy importante en este tutorial. Realmente tenemos que saber el valor de esta resistencia. Si medimos la caída de voltaje en esta resistencia, podemos medir fácilmente la corriente. ¿Cómo? Bueno, sabemos el valor de la resistencia. Si dividimos el voltaje medido por esa resistencia, obtenemos la corriente. Es la ley básica de Ohm. Solo que una cosa, esta resistencia tiene que ser de un valor muy bajo. De lo contrario, crearía una caída de voltaje lo suficientemente grande como para afectar el voltaje en la carga. Y no queremos eso. Por ejemplo, si quieres aplicar 5 voltios en esta carga, y hay una caída de voltaje de 2 voltios en la resistencia, solo aplicarías 3 voltios en la carga, y obviamente no quieres que eso pase. Para eso, usaré una resistencia de 0.01 ohmios, como esta. Elige una que pueda soportar más de 10 o 15 vatios de potencia para estar seguro. Muy bien, pero ahora nos enfrentamos a un problema diferente. Con una resistencia tan baja, la caída de voltaje en esta resistencia será muy baja también, y el Arduino no podría medirla. Entonces, para eso, amplificamos la caída de voltaje con un op-amp. Controlamos la ganancia del op-amp al conocer los valores de las resistencias de amplificación, por lo que más adelante en el código podemos calcular fácilmente el valor exacto de la corriente. Usaré el amplificador LM324. Como tiene 4 amplificadores integrados, usaré 2 de ellos en serie, cada uno con una ganancia de 11. Usaré una configuración no invertida con resistencias de 10K y 1K para la ganancia. Usando la fórmula de salida de esta configuración, eso nos daría una ganancia de 11 para la primera etapa y una ganancia total de 121 para las dos. Mide antes los valores exactos de las resistencias para una mejor precisión en la ganancia más adelante en el código. La salida de los op-amps se conecta a la entrada analógica A0 del Arduino, y con eso ya podemos medir la corriente. Pero también tenemos que medir el voltaje. Como quiero que esto funcione hasta 15 voltios digamos, usaré un divisor de voltaje que podría reducir ese valor a menos de 3,7 voltios para poder conectarlo al Arduino en la entrada analógica A1. Si quieres un rango de voltaje más alto que 15 voltios, asegúrate de cambiar el valor del divisor de voltaje. Muy bien, usaré esta pantalla OLED con I2C para imprimir los valores de potencia, corriente y voltaje. Para alimentar el circuito usaré una batería de LiPo de 3,7 voltios y un módulo cargador de batería con USB. También necesitamos este interruptor deslizante para encender y apagar la placa, algunos conectores de PCB y una PCB perforada. Este es el esquema del proyecto. Descárgalo de un enlace debajo del vídeo y tenlo enfrente a ti mientras sueldas. Cojo todos los componentes para el proyecto y empiezo a soldar. Primero decido dónde colocar cada componente.
Una vez que todos los componentes están soldados, he usado un tipo de cable fino para las conexiones. Ahora la placa está lista, vamos a programarla. Descarga el código de un enlace debajo del vídeo y ábrelo en el IDE del Arduino. En primer lugar, asegúrate de tener la biblioteca OLED para esta pantalla I2C. Si no la tienes, descarga el archivo .zip de la descripción. Ves a Sketch, Incluir biblioteca, Añadir biblioteca.zip y selecciona el archivo descargado. Ahora lee todos los comentarios en el código para entender más. Pero la idea general va así. Medimos primero la caída de voltaje y la dividimos por la ganancia del op-amp. Ahora esta es la caída de voltaje real en la resistencia shunt. Lo dividimos por la resistencia, en este caso de 0.01 ohmios, y obtenemos la corriente. Al mismo tiempo, otra entrada analógica está conectada a este divisor de voltaje. Medimos la caída de voltaje y la multiplicamos por el valor del divisor para obtener el voltaje real. Imprimimos el valor de potencia en la pantalla y es hora de probar el código. Subo el código al Arduino, deslizo el interruptor y enciendo la placa. La pantalla se enciende e imprime la corriente, el voltaje y la potencia. Ahora conecto una carga de 15 ohmios en la placa y conecto la entrada a mi fuente de alimentación y aplico una entrada de 10 voltios. Y ya está, aquí lo tenemos. Tengo los valores de corriente y potencia en mi medidor de potencia y los valores son bastante buenos. Pero eso ha sido después de calibrar el código. Verás todos los valores que hemos utilizado, las resistencias, las ganancias del amplificador, la entrada analógica, pues no son perfectas. Lo que tienes que hacer es cargar el código y si los valores no son los mismos que en tu fuente de alimentación o en tu multímetro, vuelve al código, lee estos comentarios aquí y cambia los valores de acuerdo con tus resistencias, tus ganancias y el valor de la resistencia shunt. Por ejemplo, puse la alimentación a 5 voltios. Con una carga de alrededor de 15 ohmios, hay un paso de corriente de 0.31 mA. Eso crearía una caída de voltaje en el shunt de 0.31 multiplicado por 0.01 igual a 3.1 milivoltios. Lo mido con el multímetro y es así, hay una caída de 3.1 milivoltios. Pero con una ganancia de 121, la salida de los amplificadores debería estar alrededor de 0.37 voltios. Vamos a comprobar eso. Bueno, son 0.42, porque la ganancia no es perfecta. Así que ahora entra en el código, sigue los pasos de ahí y ajusta la ganancia. Entonces, como un resumen rápido, esto es lo que hacemos. Primero mido la caída de voltaje en la resistencia shunt y en la entrada principal. Amplificamos el voltaje de la resistencia shunt con un op-amp 2 veces y luego lo conectamos al Arduino. Calculamos la corriente dividiendo el voltaje por 0.01 ohmios y multiplicando la corriente por el voltaje de entrada principal para obtener la potencia. Imprimo la pantalla 3 valores, potencia, voltaje y corriente, y nuestro proyecto está acabado. El código final también imprime los milivatios hora y el tiempo transcurrido desde que la placa estuvo encendida. Si no quieres usar una resistencia shunt enorme como esta que he usado yo, podrías hacer una tú mismo, pero probablemente no será tan precisa. Por ejemplo, he usado un alambre de cobre grueso como esta y he hecho algún tipo de bobina pequeña con él. Ahora la conecto a mi fuente de alimentación y aplico 0.5 voltios. En mi caso, con 0.48 voltios, tengo 4 amperios de corriente que pasan por el cable, y eso me daría una resistencia de 0.12 ohmios que funcionaría bastante bien con valores bajos de corriente. Básicamente podrías hacer tu propia resistencia shunt casera, pero probablemente no tendrás que dar una forma de bobina, ya que eso lo afectaría. La resistencia que hemos medido no es precisa, pero una vez más, una vez que el código y la placa están listas, puedes comprobar utilizando otro medidor y ajustar el código para obtener los mismos valores. Debajo del vídeo también encontrarás un esquema y los códigos para este proyecto, pero utilizando este módulo de medir corriente. Este módulo detectará la corriente sin la enorme resistencia shunt y el circuito de op-amp adicional, lo que hará este proyecto más pequeño y probablemente más fácil. Por lo tanto, mira los enlaces debajo para ver todos los esquemas y los códigos adicionales. Utiliza cualquier cargador de USB para cargar la batería. Y ten cuidado, la entrada de la placa tiene polaridad. La carga va en el medio, positiva en un lado y la tierra en el otro lado. De lo contrario, la placa no va a funcionar. Muy bien, electrónicos, ya tengo mi medidor de potencia, que es algo parecido al medidor de corriente que hemos hecho. Espero que te guste y que aprendas algo nuevo. Mírate los enlaces debajo del vídeo para mi página web electronoobs.com para obtener más detalles y fotos. Además, si consideras apoyar este tipo de proyectos, visita mi página de Patreon. Ahora ya deberías saber cómo construir un multímetro con el Arduino, porque hemos visto el medidor de resistencia, también hemos medido capacitancia y finalmente la inductancia y la corriente.
Un medidor de frecuencia sería bastante fácil, así que probablemente esto será el último medidor de esta serie de vídeos. Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Si es así, no olvides de hacer clic en el botón de me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. Si tienes alguna pregunta sobre este vídeo o cualquier otro, simplemente déjala en la sección de comentarios o en mi página de preguntas y respuestas. Además, no te olvides de suscribir y mirar todos mis otros tutoriales. Y recuerda, si consideras ayudar mis proyectos, también tengo una página de Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos.